y hablarle de Dios y leerle las escrituras y traerlo a la congregación, que se congregue. ¿Aló? Enseñarle que es bueno congregarse, que es bueno darle a Dios, enseñarle a diezmar, a ofrendar, a adorar a Dios, a buscar a Dios, a volverse a Dios, a confiar en Dios. Todo eso desde niño. Las primeras palabras que escuche, que sean esas, las de Dios. Empezando por su nombre, que testifique de Dios también su nombre. Entonces, aun cuando ponemos nombre a nuestros hijos, estamos construyendo el arca. Pero veamos algunas frases importantes en este texto de Génesis 6. Vea lo que dice, por ejemplo, el versículo 17 ahí. Volvamos solo un momento para ver algunos detalles que se encuentran en estas frases. Digo frases porque no es todo el versículo. En el versículo 17 de Génesis 6 dice así. Vamos conmigo, vea qué importante. Vea lo que le dice, lo que pasa aquí, lo que hay en este contexto. En el versículo 17 dice así: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Dice, todo lo que hay en la tierra morirá. No sé si usted había leído ese versículo, no sé si lo había desgranado, no sé si lo había separado, pero esta es la frase importante: todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, lo que hay en el cielo no morirá. Y usted sabe, hemos aprendido de tipos y sombras lo que significa el cielo y lo que significa la tierra. Entonces, lo que está en el cielo no va a ser destruido. Por eso nosotros tenemos que llevar a nuestra familia al cielo. Y cuando digo cielo, no hablo de un cielo físico allá, después de la atmósfera, o yo no sé a dónde será en el espacio. No, no, no. El cielo representa a Cristo. El cielo habla de Cristo. Acá en el Antiguo Testamento, en tipos y sombras, el cielo me habla de Cristo. Nosotros tenemos que llevar a nuestra familia a Cristo, porque ahí no va a haber destrucción. Es más, Cristo es precisamente lo que representa el arca. Porque dice, yo voy a destruir, dice, todo lo que hay en la tierra morirá. Por eso yo debo llevar a mis hijos, a mi esposa, toda mi familia. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros tenemos, empezando por el hombre, porque eso fue una conversación entre Dios y Noé, y fue una decisión que tomó Noé. Yo, mi esposa, mis hijos y todo el que esté en mi casa, tengo que llevarlo al cielo, tengo que llevarlo a Cristo, porque todo lo que esté en la tierra morirá. Todo lo que sea carne morirá. Entonces por eso nosotros tenemos que hacer ese trabajo en nuestra familia. No, esta es una familia de Dios. Esta es una familia que testifica de Dios. Esta es una familia que adora a Dios. Porque todo lo que esté en la tierra morirá. Pero vamos a otra frase importante en el versículo, en el versículo 18. Dice versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso es lo que dice ahí. ¿Pero qué significa eso? Que Dios quiere salvar a toda su familia. Dios no quiere salvarlo solo a usted. Como decía un hombre una vez, apóstol, decía, no, yo le voy a servir a Dios, le guste a quien le guste, y si tengo que pasar encima hasta de mi propia esposa, yo paso y la dejo botada, pero yo le sirvo a Dios, decía un hombre. Y yo, espérese. Usted no ha entendido nada. Usted no entendió que ya no son dos, ahora son uno. Usted y su esposa son uno. Y sus hijos ya también son parte de ese uno. Porque son una familia y Dios quiere salvar a toda su familia. Es más, hasta la suegra quiere salvarla. Sí, mi hermano. ¿No había visto que había una suegra en el arca? Oh, así que mi hermano, reconcíliese con su suegra. Mi hermana, reconcíliese con su suegra. Ámela, sopórtela, háblele de Cristo, llévela al cielo también a su suegra. Porque en el arca había una suegra.
¿Sabía eso, Yendri? En el arca había una suegra. Porque Dios quiere salvar a toda su familia, no solo a usted. Y no vaya ahí como pisote solo, diciendo: yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo estoy en las nubes, yo estoy en el tercer cielo, yo amo a mi Dios, y de allá mi esposa si se queda botada, no. Y tomamos como ejemplo la mujer de Lot, ¿verdad? No. Deje ese ejemplo para otros. Usted siga el ejemplo de Noé, el cual preparó un arca para que se salvara toda su casa. Y tenía esa visión, tenía ese objetivo, tenía esa pasión para que se salvara toda su casa, porque Dios quiere salvar a toda tu familia. En el 22, veamos otro detalle importante acá. Dice así en el 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí la frase importante es: hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso significa que obedeció al 100%. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué detalle hay ahí? Bueno, veamos lo que significa que obedeció o que hizo todo conforme. ¿Y cuál fue el resultado? Conforme a lo que Dios le mandó. Aquí pasamos a otro texto importante para entender su obediencia. Volvamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, porque la historia del arca de Noé y de la familia y de la salvación de Noé y su familia se desarrolla en estos dos textos, en Génesis 6 y Hebreos 11:7, y ahí donde vemos detalles que habíamos pasado por alto, pero que nos pueden enseñar grandes cosas para que se salve mi familia. ¿Cuántos quieren que sea salva su familia? ¿Sí? Eso le agrada a Dios. Eso fue lo que encontró Dios en Noé. En su corazón dice que suplicaba por su familia. Era piadoso, se dolía por lo que estaba pasando alrededor, pero él quería que su familia se salvara. No solo él y toda su familia. Vea lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice: con temor. Diga conmigo: con temor. Porque esa es la palabra clave ahí. Con temor, dice, preparó el arca. No dice que cuando Dios le dijo eso, no dice que preparó el arca en que su casa se salvase, sino que lo hizo con temor. No solo lo hizo, sino que lo hizo con temor. Dígame otra vez: con temor. Con temor. No solo lo hizo, vuelvo a repetir. Usted no: sí, voy a hacerlo, voy a obedecer porque el líder dijo, porque el pastor dijo, porque papá dijo, porque mamá dijo. No, con temor lo hizo Noé. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí yo me di a la tarea porque yo vi algo importante. Digo yo, aquí hay algo en esta palabra temor, porque dice que con temor preparó. Y tal vez nosotros no entendemos mucho qué significa esa palabra temor. Pensamos nada más, no en miedo, sino en reverencia nada más. No. Es más que solo reverencia. Reverencia es uno de los sinónimos, pero es más que reverencia. Cuando yo busqué la palabra temor, que en griego es eulabeomai, no lo escriba, solo escúchelo, porque es en griego y acá no ocupamos saber griego, pero nada más le digo que la palabra original griega es eulabeomai. En griego eso es temor, significa, vea que ni las de español la vamos a entender mucho, significa dos cosas, por lo menos dos sinónimos. Significa circunspección. Usted me dice: pastor, ¿todavía está hablando en griego? No, esa es en español. En el original griego, cuando dice temor, esa palabra griega significa dos cosas: circunspección y aprehensión. La más conocidita es esa aprehensión. No sé usted qué conocerá de esa palabra aprehensión, pero cuando le dé el significado la va a ver. ¿Qué significa circunspección? Ahora sí, para hablar en cristiano, para hablar en español, ¿verdad? Circunspección significa prudencia, seriedad. Entonces, quiere decir que Noé lo tomó en serio. Dijo: esta es nuestra oportunidad.
Esto hay que hacerlo bien. Lo tomó en serio y fue prudente. Y esa prudencia es como quien pone atención y no quiere perderse ni un detalle. Y si me dijo que de 3 milímetros, lo agarro y lo mido de 3 milímetros. Porque si nosotros vamos a leer todo el texto, todo el capítulo número 6 y tal vez hasta el 7, nos damos cuenta que Dios le está diciendo: vea, va a ser de 3 pisos, de 3 niveles. Y vea, va a medir 90 metros de largo, 15 de alto, 15 de ancho más bien, y 9 de alto. Más o menos eso medía el arca. ¿Ves? 90 metros de largo, 15 de ancho y 9 de alto. Quiere decir que cada piso medía como 3 metros. De 3 niveles va a ser el arca. Y me la vas a hacer así, una ventanita a tantos codos del último nivel del techo, una ventanita ahí. Y en el centro una puerta. Y la vas a usar tal madera. Y la vas a hacer, cada detalle Dios le dio que tenía que llevar el arca, que tenía que usar, cuántos animales, cómo los animales, todo. Dios le dio una lista. ¿Y qué hizo Noé? Tomó nota de esa lista y hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Pastor, pero ¿para qué me habla de esos detalles y de esas cosas de Noé si ya eso pasó y ya la humanidad se salvó y la familia de Noé se salvó? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender de la historia de Noé, que nosotros también tenemos que ser prudentes, tomar las cosas, tomar esto en serio, que no es nada más de ir a la iglesia y ya. No, póngale atención a cada detalle. Cada cosa que se dice de acá, cada directriz que se da, cada cosa que habla Dios. Ponga atención y si se le olvida, anótelo. Y por eso las enseñanzas quedan hasta grabadas para que usted la pueda oír y volver a oír. Y la fe viene por el oír y de pronto esa fe es la que te va a salvar y va a salvar a toda tu casa también. Tenemos que ser prudentes como Noé también, serios como Noé, tomar las cosas en serio. Esto no es nada más de, somos una iglesita que está ya por desamparados. No, mi hermano, usted tiene que ser el siguiente Noé, el Noé de esta generación. Que si en algún momento Dios está tocando la puerta, encuentre y usted halle gracia ante los ojos de Dios. Porque usted es un hombre piadoso, porque usted ora, suplica, pide por su familia. Porque somos una familia unida, porque la mujer está unida al marido, porque el marido es la cabeza y es el que lleva la batuta, y entonces acuerpa a su esposa, acuerpa a sus hijos, y los hijos siguen a sus papás. Y los vemos aquí cada día de congregarse, y los vemos adorando a Dios, y los vemos sirviendo a Dios, y los vemos honrando a Dios, y los vemos obedeciendo a Dios. Pone atención a cada detalle, como Dios lo ordena. No es nada más vamos a la iglesia y usted viene y se sienta 2 horas ahí y se va otra vez a su casa a hacer lo que usted quiere. No, los detalles siguen en la casa también. En la casa también se testifica, y también nosotros podemos expresar un olor a Cristo también en nuestra casa. En nuestro trabajo también se puede expresar ese olor a Cristo y agradar a Dios también. Y la otra palabra, el otro sinónimo que significa temor es aprehensión. Que el significado de esa palabra aprehensión es captura o capturar, aferrarse, sujeción. Es como cuando atrapan a un ladrón, ¿verdad? Dice, este fue aprendido. ¿Se han escuchado esa palabra? Este fue aprendido. Porque es de esa palabra aprehensión, que significa captura, aferrarse, sujeción. ¿Y qué tiene que ver esto con Noé y el arca? Es que él primero lo hizo prudentemente, puso cuidado, puso delicadeza, lo hizo en serio, lo tomó en serio, tan en serio que ahora eso significó, ya significaba su vida. Lo capturó, se aferró a eso, se agarró a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, a pesar de que la gente se burlaba, a pesar de que la gente no le hacía caso.
A pesar de que la gente le decía que estaba loco, pero él, si pudiéramos decir, se casó. Por eso fue que Dios le dijo: haré pacto contigo. Y él dijo: trato hecho. Y le dio la mano a Dios. Y murió con las botas puestas. Él dijo: lo hago porque lo hago. Lo entienda el que no lo entienda. Y si el vecino y el del frente y el que me ve quiere hacer caso a mi anuncio, a mi predicación, qué bueno, seguro se salva. Pero yo y mi casa nos salvamos en esa arca. Y empezó a construirla. Empezó a hacer cada detalle, a llevarlo al pie de la letra conforme a todo lo que Dios le ordenó. Se agarró, se sujetó como Jacob cuando se sujetó al ángel. Él se sujetó a la orden de Dios, a la directriz de Dios, a lo que Dios le dijo que hiciera, a la visión que Dios le dio, porque dice que él obedeció y escuchó a Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces él dijo: yo le creo a Dios. Dios me dijo. Y entonces llega la esposa: amor, ¿qué vas a hacer? Un arca. ¿Qué es eso? Es que va a venir un diluvio que va a destruir la tierra. ¿Qué es eso, un diluvio? ¿Ves? Ve, amor, yo no entiendo mucho. Lo único que sé es que Dios me dijo y lo voy a hacer, porque esta va a ser la salvación de nuestra familia. ¿Y sabe qué le dijo la esposa? Estoy contigo. Y después tuvo que ir a hablar con los hijos. ¿Ves? Y a nosotros no nos toca construir un arca de madera como Noé, sino un hogar que testifique de Cristo. Y nótese que Noé pudo influir en sus hijos aún estando casados. ¿Qué le parece? ¿Aló? Porque nosotros podemos manejar a nuestros hijos cuando todavía están en la escuela y ya al principio en el colegio, pero cuando ya empiezan a tomar un cuerpito y les cambia la voz y ya van haciendo más grande que uno, ¿verdad? Y entonces ya ahí cambia la cosa. Y entonces ya como que no los podemos jalar mucho. Cierto, le pasa a alguien, no los podemos jalar mucho. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Discúlpeme. No hicimos un buen trabajo desde el inicio. Porque Noé pudo moverlos a ellos aún estando casados. ¿Qué estás haciendo, papá? Un arca. ¿Qué es eso? Es como un barco, porque va a venir un diluvio que va a destruir toda la tierra. ¿Qué es eso, un diluvio? Vea, hijos míos, yo no entiendo mucho, pero Dios me dijo, así que si ustedes quieren salvarse y quieren salvar a sus esposas, vénganse para acá y ayúdenme. Papá, estamos contigo. Noé todavía influía en sus hijos, todavía ellos le obedecían, todavía ellos le creían, todavía ellos tenían también ese temor reverente y todavía tenían esa reverencia de hogar, de familia, de casa, de respeto, de padres, y obedecieron a Noé, aún ya adultos, porque eran hombres casados. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que recuperar todo eso, mis amados, en nuestra familia. Y tenemos que volver a esa clase de familia en donde la gente, en donde nuestros hijos, en donde la esposa, en donde el esposo quiera regresar, quiera volver, quiera estar. No como esos hombres que quieren estar metidos en el trabajo, que hacen tiempo afuera. No como los hijos que prefieren estar con sus amigos antes que estar con sus padres. No como las mujeres que dicen: ay, ya viene este viejo a molestar, ya se está acercando la hora. Y entonces empieza a decir que esto está mal y esto está, que lo recoja, que lo tire, que venga, que se callen, que no hagan bulla. No, la llegada del padre tiene que ser agradable, donde los hijos lo reciben en la puerta. Yo casi estripo a mi hijo cuando tenía como 6 años, a Josué. O sea, no me dejaba ni entrar en el corredor, ya ahí quería subirse en el carro y yo echando para atrás, y cuando veo lo estoy estripando contra la columna casi, y Padre Santo, y me devuelvo y me asusté todo y hasta lo regañé, pero es que él estaba emocionado de que había llegado papá. Entonces eso, aunque fue una experiencia desagradable, fue una experiencia agradable. ¿Qué le parece? ¿Estoy equivocado yo? ¿O me entiende lo que trato de decirle?
que los hijos más bien se alegren cuando viene el papá o cuando viene mamá. Yo llegaba a mi casa, yo todavía no estaba convertido, mi mamá sí estaba en la iglesia, y entonces yo llegaba como a las 7 a la casa y ya mami se había ido para el culto, y yo llegaba y no estaba mami, y yo, ay, me sentía mal, se sentía feo. Y me dejaba la comidita ahí en el microondas para que yo la calentara, pero ya no sabía igual la comidita. Yo quería sentir la presencia también de mi mamá ahí, que lo recibe a uno, cómo le fue, un beso, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, se da cuenta cómo los hijos pueden sentirse bien con la presencia de sus padres, los padres bien con la presencia de sus hijos, no que los mandan ahí a tome, sí, use el celular y vaya mientras yo, no, mi hermano, o tome, vaya, juegue eso, o vaya allá, o vaya, no sé. No, la familia tiene que estar unida y reunida. Que la esposa se agrada de que viene el marido, y el marido se agrada también de ver a su esposa, los hijos de que vienen los papás de que están los hijos. Tenemos que volver a eso tan lindo que ni siquiera sé cómo llamarle. Porque cualquier padre, cualquier palabra que yo diga no se le va a acercar. Pero lo que me llama la atención es que Noé pudo influir en sus hijos aún estando casados. Sus hijos todavía lo respetaban, sus hijos todavía lo amaban, sus hijos todavía lo obedecían, sus hijos lo ayudaban, sus hijos colaboraron con esta obra maravillosa en la cual se salvó toda la familia. 8 personas, dice la Biblia, se salvaron ahí, porque un hombre le creyó a Dios, porque un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, porque un hombre obedeció y se consumió, se aferró a obedecer a Dios, porque él dijo: esta es la salvación de mi familia. Y termino diciéndote que el arca que nosotros tenemos que construir es un hogar donde Cristo es el Señor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que una sola palabra que tú digas cambiará nuestra familia, me cambiará a mí, Señor. Y si hay una palabra, Dios, que le has enseñado a mi hermano, a mi hermana, a cada uno de los padres o de los hijos que están acá, tenemos que volvernos, porque esa fue una de las profecías de Malaquías: volveré el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Mi amado Padre y Madre, hablando de los padres, de los dos, el hombre y la mujer, tenemos que volver a construir el arca, que es un hogar que testifica de Cristo. Tenemos que luchar por eso, aferrarnos a eso, hacer todo conforme a lo que Dios ordena. Que no se trate solo de un día de ir al culto y estar 2 horas ahí, luego me regreso como si nada. No, tenemos que seguir construyendo el arca en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, y querer regresar al hogar para estar con mami y con papi, querer regresar al hogar para estar con mi esposa, con mis hijos, querer estar en el hogar porque viene mi marido y yo lo voy a recibir con agrado, con esa reverencia. Y entonces vamos a compartir juntos, ya sea la cena, ya sea el almuerzo, ya sea el devocional, ya sea el tiempo donde hablamos cosas que edifican. Tenemos que volver a eso. Eso es construir el arca en donde se salvará toda mi familia, porque eso fue lo que Noé vio. Esa fue la visión de Noé, ese fue el secreto de Noé, y por eso se salvó toda tu casa. Mi amado hermano, tienes que aferrarte a eso si quieres una familia que se convierta en un refugio para tus hijos y para ti mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz.